¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida a quien les habla, el humilde, el ser mortal, acaso recientemente arrojado a la existencia, apenas una treintena de años, Diego Ortega. Oh, no. Ese es mi nombre mortal, que se prosterna ante la figura indómita, ínclita, inmarcesible, inalcanzable e incalculable, porque sí. Porrini no puede ser delimitado por ningún reino de la cantidad. El ínclito Sebastián Porrini, que elige manifestarse como cada lunes frente a sus pantallas y me permite a mí alimentarme de las migajas del gran banquete del saber que se yergue sobre... Bueno, Porrini, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, déjese de que va. Profesor. Qué lindo presentarlo a Porrini, ¿no? Qué lindo es presentarlo siempre. Alguien me dijo, un amigo común que tenemos, lejos, Danger. Está en el centro de América, nos dijo, de alguna manera es una revancha. Es una revancha. Bueno, nobleza obliga, cuando salieron los últimos programas de La Última Página, el recreo sobre todo, todavía no habíamos empezado con el nuevo proyecto que más de uno aquí debe haber visto, consumido si se quiere, pero si no lo vieron, como saben, todos los miércoles en el canal de YouTube de Radio Vorterix estamos llevando a cabo proyecto minoritario. Reporte. Vamos de nuevo. Proyecto Porrini, nace como Proyecto Porrini. Reporte minoritario. Reporte exactamente minoritario. Con la condesa Lady Radomski. Por supuesto, la conducción del ínclito Sebastián Porrini, donde allí, como bien dice, hay una revancha. Invertimos roles. Así Porrini que soy yo el que presenta. Y quien les habla, por supuesto, mejor conocido como el procónsul de todas las prosopopeyas. A Porrini le gusta pensar nombres raros. Así que totalmente. Estamos muy agradecidos, como decimos siempre en el programa, con la señal, con Vorterix. Estamos muy agradecidos, por supuesto, con Homero, con Nehuen, con todos los muchachos de la técnica. Con Luquitas Rodríguez. A quien debemos. Con las autoridades de la radio que nos reciben siempre con mucha amabilidad, con mucho afecto. Y bueno, y a todos los que semana a semana nos acompañan, no solo en La Última Página, sino también ahora en este nuevo proyecto que es Reporte Minoritario, todos los miércoles de 13 a 15, pero luego, por supuesto, queda subido al canal de Vorterix y pueden ver el programa allí. Exactamente. Y como nosotros no estamos en la casa de Porrini, en el estudio A, original, único e irrepetible de La Última Página, no tenemos producción, no tenemos cámara. No se ve detrás. No, por eso. ¿Saben lo que es? Está lleno de cosas. Es Vladivostok. Es una región, es el Donbass. Claro, sí. Yo creo que falta un bombardeo. Es un caos. Estoy ordenando, pero bueno, dejé esta parte para que parezca. Estamos muy contentos. Volvemos a referirnos a un nuevo programa de La Última Página. Y hoy vamos a ver, creo que los últimos 5 o 6 programas, no, un poquito menos, 4, que si ustedes hacen como una especie de bloque temático, van a encontrar coincidencias. Hemos hablado del concepto o de la historia o del problema de los relatos tradicionales o cuentos de hadas. Hemos hablado de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Eta Hoffmann. Hemos dedicado el último recreo, el lunes pasado, al problema de la inteligencia artificial, ¿no, Seba? Exacto, el recreo. Y hoy vamos a dedicarle el programa a un autor español, por supuesto, y que de alguna manera, por lo menos en el centro de la temática, yo ahora voy a hacer una pequeña aclaración, puede empalmarse dentro de este movimiento. Sí. La literatura española, ahora igual te dejo el pie, La literatura española difícilmente pueda catalogarse dentro de su devenir, dentro de los parámetros literarios que se dieron en el resto de Europa. Por poner un caso, la literatura medieval española, sobre todo la literatura épica, el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, carece, y no es negativo esto, pero carece de elementos
maravillosos, como si los tiene, por ejemplo, el Beowulf Claro. en la literatura inglesa, o el Nibelungenlied, el cantar del Nibelungo, de los Nibelungos, perdón, en la literatura alemana. Es raro encontrar en la literatura española un momento epigonal en el que se opte por un género. ¿Me explico, Sebas? Corregime si estoy diciendo alguna tontería. No, adelante. Y en el caso del autor que vamos a mencionar hoy, hay una marca fundamental. Vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Y vamos a intentar en estos 45 minutos, más o menos, vamos a tratar de hacer aquello que hemos hecho con García Lorca, que es sacarlo un poquito de esa escolarización que ha sufrido. Digo bien sufrido porque parece ser que volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán y todo el mundo repite y Bécquer y en los poemas de amor y ay sí, qué lindo que es, poesía eres tú. Claro. No, Bécquer, además de ser el creador y el autor de las rimas a veces más citadas que leídas, es también el autor de las leyendas y a partir de allí también tenemos que entender un contexto, un desarrollo y una serie de pasajes. Exacto. ¿No? Sebas. Más que romanticismo, postromanticismo. Es decir... Romanticismo tardío, dice. Claro, tardío, exactamente. Mientras se está dando en Francia el agotamiento definitivo del romanticismo ya desde la década del 30, y entran a jugar el realismo, el naturalismo, o sea, una mirada de la realidad muy particular, pero en la poesía posiblemente el hecho clave de los últimos 200 años sea sin lugar a dudas el simbolismo en Francia, ¿no? Fundamentalmente Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y todos los precursores de ello, ¿no? Mistral y demás, Le Conte de Lisle. En España se vive un realismo muy notable, no le es difícil a los españoles, no les es difícil justamente volcarse hacia ese lado, ¿no? Con la novelística de fines del siglo XIX española que vuelve a un realismo clásico, y aparece la figura de Bécquer. Bécquer que va a brevar en las fuentes del romanticismo, ¿no? Va a brevar en esto del predominio del sentimiento, de la libertad en la obra de arte, que ya había sido trabajado mucho por Espronceda, que ya había sido trabajado mucho por Zorrilla, del cual es contemporáneo un tiempo, pero tardíamente. Y con una magistralidad que es notable porque las rimas también han sido leídas muy por encima y hay que hacer una recuperación de Bécquer en ese sentido. Si bien hay un sencillismo, es verdad, ¿no? En sus historias, en sus historias me refiero a lo mínimo argumental que hace al poema, ¿no? Las golondrinas, por ejemplo, el cual se ha repetido constantemente, o el tema de qué es la poesía y demás, y tú me lo preguntas, ¿no? Poesía eres tú, todo esto, tiene, sin embargo, un carácter notablemente creador desde el punto de vista de la sintaxis, del estilo. Hay un estilo de Bécquer que uno escucha el primer verso y dice, esto es de Bécquer, ¿no? Es muy personal, cargado con elementos claves de la pasión y demás. Como es del salón, la esquina... Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas. Bueno, es decir, si uno mira eso, se encuentra casi con un estilo no solo barroco, ¿no? Muy de hiperbatón, de alteración del orden sintáctico, sino también casi latino, verbo al final, ¿no es cierto? Veíase, ¿no? Prácticamente casi la última palabra, con el sujeto al final. Es decir, una estructura casi ciceroniana, si se quiere, si se me permite la boutade, porque en algún sentido es eso. Y en todos sus poemas, un juego con palabras sencillas, porque fíjense que no hay palabras complejas, sino una estructura muy notablemente elaborada desde todo punto de vista.
Las rimas llevan número, eso también fue un carácter notable, ¿no? Ante la nominación de la poesía, ¿no? Cada poema un nombre, Bécquer opta por una numeración. Si bien, quiero aclararlo, la obra se publica cuando él ya está muerto. Sí. Adelante, Dieguito. Bécquer muere en el 70. De la vida de Bécquer Muy tiene breve. tiempo. Sí, breve, pero Esto breve y set placeres. intensa como poca. Yo creo que, digamos también, ¿no? Poeta, narrador, dibujante. Los dibujos de Bécquer son muy interesantes también. Responden a esto que decimos de un posromanticismo. No posromanticismo, o sí, o romanticismo tardío. Sí. A mí me fascina pensar. Bécquer nace en 1836, muere en el 70, efectivamente, es una vida 34 años, no llega a los 40, o sea, yo tengo más edad que él y no escribí de la mitad de lo que escribió él. Pero me llama mucho la atención que era contemporáneo de Baudelaire, por ejemplo, en Francia. Sí. Baudelaire muere 3 años antes que él. 3 años antes. Claro. O sea, son contemporáneos. Totalmente. De alguna manera. No me voy a poner aquí a hacer toda la indagación, decirle uno leyó al otro. No viene al caso. Lo que sí viene al caso es un espíritu de la época. Es un espíritu de, vamos, cerrando una etapa. O no cerrando, sino abriendo otra nueva. En el momento en el que el romanticismo ya está dando sus últimos coletazos. Claro. Hay dos libros importantes para entender esto. Uno es Introducción al Romanticismo Español de, ¿cómo se llama? Díaz Plaja. Guillermo Díaz Plaja. Guillermo Díaz Plaja, y el otro es el que tenés acá. Hacia un concepto de la literatura española. Por supuesto, la obra de Menéndez y Pelayo tiene lo suyo para entender un poquito la configuración de la literatura española en ese sentido. Y Bécquer, muy bien lo que decía Sebastián, concuerdo, tiene dos marcas para mí fundamentales. La marca en una poesía que vuelve a cierto estilo, a cierta sintaxis, sin dejar de ser simple, entre comillas. Voy a leer un fragmento escrito por Bécquer sobre la poesía. No quiero pisarnos tampoco con verso a verso, por ahí en algún momento le pueden dedicar un programa, pero bueno, nosotros hablamos en general, no vamos a hacer análisis puntual. Pero dice Bécquer: hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Es un tipo de poesía. Hay otra, natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. La primera, la que decíamos anteriormente, la de la meditación, tiene un valor dado, es la poesía de todo el mundo. La segunda carece de medida absoluta, adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona, puede llamarse la poesía de los poetas. La primera es una melodía que nace, se desarrolla, acaba y se desvanece. La segunda es un acorde que se arranca de un arpa y se quedan las cuerdas vibrando con un zumbido armonioso. Cuando se concluye aquella, se dobla la hoja con una suave sonrisa de satisfacción. Cuando se acaba esta, se inclina la frente cargada de pensamientos sin nombre. La una es el fruto divino de la unión del arte y de la fantasía. La otra es la centella inflamada que brota al choque del sentimiento y pasión. La poesía de este libro, hasta hablando de una antología que él estaba prologando, pertenecen al último de los dos géneros, porque son populares y la poesía popular es la síntesis de la poesía. Es decir, creo que esa frase final, la síntesis de la poesía, se puede encontrar en Bécquer. No solo por la temática, no solo por el estilo, sino porque en definitiva
más allá, insisto, de la simplificación que se ha hecho de Bécquer como, bueno, un poetita que habla del amor y qué sé yo, claro. qué sé cuánto, hay una tradición que el Bécquer entiende, hay una alimentación, sobre todo de Heine, por ejemplo, la poesía romántica alemana, el Lyrischen Intermezzo. Que nombraría Borges tan... Bueno, Bécquer está influido por la literatura alemana, sí, por el romanticismo alemán, España. Más que el inglés, pongamos sí, por caso. o que el francés. O que el francés. El romanticismo español es más alemán. Es más bien alemán. Y claro... De hecho, los apellidos, Bécquer, es un apellido, si bien es español, tiene sus orígenes... Sí, difícil de escribir, Harsenbusch, ¿no? Es decir, todos los... Y Diego, aparte, Gustavo Adolfo, claro. Gustav Adolf. ¿Qué ha pasado a ser el nombre de Bécquer, de alguna manera? Sí, porque Gustavo Adolfo es... Es difícil, es Bécquer. Es Bécquer, sí. Pero esto, tengan en cuenta algo que es notable. Es fácil entender por qué el romanticismo se termina en Francia tan rápidamente. Alguien me dirá, ¿cómo es fácil? Por lo siguiente... Francia vive la revolución, Francia vive a Bonaparte, el bonapartismo, el imperialismo, por decirlo de una manera. Y todo ese cambio social, político y económico que es enorme en Francia, que llega el triunfo de la burguesía y demás, de alguna manera hace un corte con la tradición medieval, lo cual significa que Francia se opone a ese orden medieval. El romanticismo está mirando a la Edad Media con nostalgia. Al menos, ¿no es cierto? En España lo francés es lo opuesto. Piensen ustedes que España fue invadida por Francia, ¿no? Los famosos chistes españoles sobre los franceses y toda la tirria contra lo francés generó una vuelta a lo español, volver a ver lo español, ¿no es cierto? Alguien dice, España nace en 1808 cuando viene la Gran Defensa como unidad, y demás, algunos historiadores lo dicen, a mí me parece ridículo, pero bueno, hay un momento de unidad, ¿no?, en España en ese sentido. Pero, ¿qué mira España? Primero, que es un país que no ha vivido el concepto de industrialización que vivieron ciertas potencias europeas. Segundo, es un país que todavía tiene un sistema, entre comillas, cargado de cierta medievalidad. Entonces, la tradición católico-hispana, que se da muy fuertemente en el siglo XIX, como combate incluso, ¿no? Nuestros oyentes españoles lo tienen mucho más en claro, representa de alguna manera un clima de época, como decía muy bien Diego, un clima de época que los escritores, al que los escritores regresan. Es decir, los castillos españoles están ahí, no fueron derrumbados, no fueron usados como otra cosa, sino que están en base a eso, están allí presentes. La literatura española vuelve a eso. Por eso, como también bien decía Diego, tenemos la poesía de Bécquer, que es un mundo, ¿no? Ese grupo de rimas, unas 80 rimas que están ligadas a un proceso interno, y las leyendas, que textos claves de la medievalidad, ¿no es cierto? Todo el misterio. Por eso uno podría considerar, bueno, Bécquer es un exponente, podría considerarse, Bécquer es un exponente del romanticismo porque retoma la temática medieval, Manual de Literatura 1, ¿no? Es decir, romanticismo busca revalorizar las temáticas y los tópicos medievales. Sí, está bien, pero no podemos decirlo tan livianamente. Claro. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy larga, es muy extensa. Digamos en palabras muy simples, porque el espíritu es recuperar, no el imaginario medieval solamente, sino una dimensión simbólica, que ya hemos hablado largamente, que estaba mucho más cercana a la realidad, a la cosmovisión de ese mundo medieval, que en la modernidad o que en el siglo XIX. Entonces no es solamente, bueno, voy a ambientar porque hay dos tipos de medievalia, ¿no? La medievalia histórica, Walter Scott, por ejemplo. Claro. Y la medievalia, digamos, centrada en
los tópicos propios de lo maravilloso. Claro. Hablábamos en ese programa sobre el cuento de hadas de MacDonald, ¿no? Claro. El fantastés. O sea, no es solamente la ubicación temporal y espacial de lo medieval, sino ese espíritu que impregnaba la visión del hombre, ¿no? Y Becker logra las dos cosas, sí, ¿no? Las famosas rimas y leyendas, más o menos entre 1860 y 1862 se van publicando las leyendas en distintos. Por otra parte, no olvidemos, Becker no es que decía, bueno, tengo estos 10 leyendas, las publico en un libro. No. Las iba publicando en revistas. En revistas, en diarios, en los distintos medios de la época en los que él participó, ya como dibujante, ya como periodista, cronista y demás. Si uno toma, yo tengo acá reseñadas 1, 2, 3, 4 leyendas que para mí son las más significativas. La Cruz del Diablo, la Jorca de Oro, el Monte de las Ánimas y por supuesto los Ojos Verdes. Los Ojos Verdes. Son 4 leyendas que podrían servirnos como paradigma, ejemplo de lo que son las leyendas de Becker. Todas ellas con una temática, por supuesto, que son leyendas. Pero no son leyendas al estilo fábulas, ¿no? No es solamente una fábula. Son leyendas que tienen un trasfondo, sí, medieval, un trasfondo que podríamos considerar gótico, tranquilamente, sí, claro, pero también un trasfondo profundamente español. Sí. Profundamente español en el sentido de que hay una... Ya la elección de palabras, la ajorca, ¿qué es una ajorca? Claro. Ajorca, AJ, es una jorca, es una palabra, bien, es ajorca, hay que pronunciarla de esa manera. Tiene el monte de las ánimas, ya que hablábamos de montañas, ¿no? El otro día, el monte de las ánimas. Bueno, la Cruz del Diablo y los Ojos Verdes, que fue la primera leyenda que leí cuando tenía 18, 19 años, y que es una potencia tremenda. Dice algo muy lindo Becker en el prólogo a ese cuento, en la nota antecedente. Dice, hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Claro, Los Ojos Verdes. Claro. Hoy que se ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cuales ellos eran. Claro. Luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Fíjense el uso, ¿no?, de la imagen, ¿no? Imagino esos ojos como gotas de la lluvia que resbalan sobre las hojas verdes. Eso es poético. Si uno lee la leyenda, como decía Sebastián, es una leyenda muy simple. Es un hombre, un tal Íñigo, que ve unos ojos verdes y escucha una voz, y esa voz lo arrastra, lo femenino lo arrastra hacia una especie de precipicio donde hay un curso de agua, y la voz le dice, yo te abrazaré. Y él, este personaje, queda los que le dicen que no vayas, y él queda embelesado y se arroja a esos ojos verdes, y claro, siente que algo lo abraza, sí, lo abraza el agua, y muere ahogado. Pero uno dice, bueno, es una leyenda. En la Jorca de Oro, por ejemplo, es la historia la intervención de un pedido femenino. Los personajes son Pedro y María. Pedro y María. María es una mujer que es objeto del deseo y de amor de Pedro, él está enamorado de ella y qué sé yo qué. Y María tiene una condición muy particular que es bastante caprichosa, ¿no? Entonces dice, bueno, si quieres demostrarme tu amor y que yo te corresponda, estoy contando el argumento muy, muy escuetamente, dice, tienes que traerme la Jorca de la Virgen. La Jorca es una especie
pulsera. Sí, o de exactamente. un Arete también. Un se arete, puede tomar. es un elemento circular. Entonces, pero la jorca es una reliquia, no puedo profanar, no puedo meterme al... Bueno, todo esto lleva a que Pedro, digamos, enceguecido literalmente y metafóricamente por el deseo de conquistar a esta mujer, entra a la iglesia, se tapa los ojos y toma la jorca. El problema es cuando abre los ojos. Claro. Lo que ve en esa iglesia. Otra vez la mirada. La mirada, muy bien. Claro. Lo que ve en esa iglesia, lo que sucede allí, deriva en un final totalmente tétrico. Claro. ¿no? Es decir, no profanaréis Exacto. lugares Lo sagrados. dijo Dante. No, Exacto. la pasión humana no puede ir por encima de la dimensión divina. Uno dice, bueno, Hugo Ortega está exagerando, otra vez volvemos con lo mismo, bien, siempre estoy... No estoy exagerando, no estoy diciendo nada, digo, es un clima de época y es lo que dice el argumento. Totalmente. El argumento dice, hombre enamorado apasionadamente por mujer comete pecado de profanación. Claro. Profana y es castigado. Obviamente. Pim, pum, pam, no hay mucha vuelta con eso. Exacto. De hecho, su contemporáneo, Zorrilla, Zorrilla escribió, todos lo conocemos por el Don Juan Tenorio. Bueno, obra colosal. Pero Zorrilla escribe en verso leyendas. ¿No? Bécquer las escribe en prosa, con una prosa, como vimos, cargada de elementos poéticos, buscando el efecto poético y demás. Zorrilla lo hace en verso, en octosílabos generalmente. Por ejemplo, A buen juez, mejor testigo, ¿no? Que es una historia parecida. Siempre está el proceso de aparición de la divinidad, o si se quiere, de lo misterioso, en torno de algo que es la vida con los pies en la tierra. Eso es algo muy de España. España no pierde la idea de la realidad, sino que lo fantástico va a suceder, si se quiere, o lo misterioso, va a suceder en un ámbito de concreción. Eso es interesante, porque el romanticismo más fantástico, en otro sentido, como bien decía Diego, que va a brevar en la literatura medieval más maravillosa, por llamarla de una manera, en España no está. Pero sí está el misterio que aparece en la vida cotidiana, quebrando ese instante en el que parece que todo es absolutamente inmanente, ¿no? Pasa con la ensoñación, ¿no? Y pasa fundamentalmente también con el hecho podríamos decir, de la desmesura del héroe, ¿no? Porque ahí viene otro tema, el yo, ¿no? El romanticismo tiene una carga del yo muy notable, yo puedo, yo soy, yo el héroe, yo tal cosa, que termina por llevarlo a la autodestrucción, si se quiere, en algún sentido. Y, Diego, el proceso de las leyendas, ¿viste? Notaste que es un proceso de quietud lento, ¿no? Vamos yendo como fluye una cosa extensa, no es algo que ocurre inmediatamente, no es un microcuento, sino... No, tiene un decía desarrollo. Diego, es una historia sencillísima, son sencillas. A ver, vos fíjate, por ejemplo, uno bien paradigmático, con los ojos verdes, mencionamos dos, ¿no? La Jorca de Oro, que es muy clarito, los ojos verdes, que es más bien intenso, Sí. pero por ejemplo, el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas, si uno lo lee, digamos, claro, si es una historia muy simple, pero tiene por lo menos 2 o 3 dimensiones, 2 o 3 niveles de lectura que nos llevan a reconocer todos estos elementos, ¿no? El impulso desmedido del yo que va a derivar en una autodestrucción, en este caso en el Monte de las Ánimas doble, el espacio y el tiempo se remonta a un pasado más bien medieval, y por supuesto la presencia de elementos, de elementos de transición, de elementos liminares, de elementos siempre, el bosque, Exacto. la lago. difuminación, está difuminado, ¿no? Como en dibujo, ¿no? Uno
con carboncillo, un ¿no? esfumino. Un esfumino, ahí está. Ahí está. Esfumino, se va como borrando el límite entre lo verosímil, Claro. Lo que es delimitado. El Monte de las Ánimas tiene niveles narrativos muy particulares. Argumentos simples. Monte X de las Ánimas en Soria, región española. Hay un grupo realizando un paseo, entre ellos Alonso y Beatriz, los dos protagonistas de la historia. Son primos, digamos, ¿no? Primos que tienen algún grado de cercanía bastante más intensa. Con derechos. Con ciertos derechos, ¿no? Muy bien, Son primos políticos, claro. muy políticos. Bien. Políticos muy lejanos. Entonces, escuchan el relato del guía que los está llevando por el Monte de las Ánimas y les habla de que, bueno, aquí se dio una batalla entre caballeros templarios, claro. y árabes impíos y bueno, y mueren y todas las noches se escucha el lamento, bueno, lo típico de una visita guiada, claro, ¿no? Para decir, claro. bueno, y el guía les termina diciendo, bueno, y ahora es hora de que volváis a vuestras casas porque empieza a anochecer y escucharán los lamentos de las ánimas que entonces Alonso y Beatriz vuelven y se van a separar, ¿no? Claro. Entonces Beatriz le dice, bueno, pero antes de partir sería bueno que nos diéramos algún presente para no olvidarnos, para recordarnos mutuamente en la lejanía. Toda esa cosa también cargada de sentimentalismo y de cosas medio empalagosas. Entonces él le da como un adorno de su sombrero y ella dice, bueno, yo te daré mi banda, mi banda, y no encuentra la banda, una especie de cinta, de vincha, de pañuelo, no sé, es un elemento propio del vestir de la época, de la decoración. Y dice, no, se me cayó en el Monte de las Ánimas. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Claro. Dice, bueno, y ahí se desata. Y cuando se vuelve, y no cuando es lo mismo. vuelve no es el mismo. Porque algo sucede, lo pobre pibe, pobre Alonso, imagínate, se va al Monte de las Ánimas a buscar la cinta de mierda. Esta mujer dice, bueno, sí, es tremendo. Yo me río ahora, pero es tremendo. El problema es, claro, que se encuentra allí. Claro, que nunca está dicho. No, claro, muy bien. Nunca está dicho. No es que dice, bueno, entonces Alonso llegó y vio caballeros fantasmagóricos peleando. No, está todo en el terreno de lo sugerido. Está muy bien logrado eso. Muy propio de un cuento de Poe. Sí. Muy propio. Tiene algo de Tiene algo. No quiero decir que es. No, también. Pero ¿no? tiene algo así medio. Esta cosa de la sugerencia. Bueno, total que cuando sucede lo terrible y Beatriz se entera también de lo terrible, terminan los dos en una situación complicada. Y termina diciendo que, bueno, cada tanto en las oscuras noches de luna llena, falta decir, se escucha el lamento o se suele ver a un hombre que vaga por el Monte de las Ánimas portando una cinta azul y que sé cuándo. Bueno, ahí está el moño de la leyenda redondita. Pero previamente se da todo este desarrollo temático, incluso la ubicación del lugar, la rememoración de las cruzadas. Exactamente. O sea, está todo ese elemento en un argumento simple. Sencillo. Una simple historia de ir a buscar un objeto perdido, ¿no? Sí, el prodigio también, ¿no? La jorca, la cinta. Siempre está ese hecho, digamos, nimio que lleva a un desenlace misterioso, si se nos permite el término en este sentido. Porque, vuelvo a decirlo, en medio de la realidad, el hecho es justamente aparece lo misterioso. No es un reino aparte, sino es aquí, pero que de pronto cambia el decorado, cambia el clima del decorado, ¿no? Estuvimos allí, no pasó nada, vuelvo y ahí aparece lo que tiene que aparecer. Y por otra parte, yo quiero también, Diego, resaltar un poco el tema de la poesía de Becker. Es verdad lo que vos decís, se lo ha escolarizado de una manera notable, pero ha trabajado todo tipo de verso. Ustedes vieron, volverán las oscuras de las golondrinas,
que es el número 53. 53, el 53, sí, exacto, 53. La rima 53. Son endecasílabos y heptasílabos. O sea, es una combinación de versos, son estrofas de 4 versos con una estructura muy particular, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Fíjense ustedes, el último verso breve, contundente, dando una musicalidad que es justamente lo pegadizo. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Es decir, siempre es el verso, de alguna manera es el Nevermore, ¿no? Nevermore. Exactamente, de Poe. El verso corto, de pie quebrado, si se quiere, no es exactamente de pie quebrado, pero un verso más corto, enfatiza todo lo que no volverán. Es decir, esta idea de resaltar justamente lo que se está contando en los 3 primeros versos. Y fíjense que el poema está dividido en 3 partes. Son 3 instancias, ¿no? Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez con sus flores aún más hermosas, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores abrirán, ¿no? Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Se repite el mismo verso. ¿Qué hemos pasado? Venimos de las golondrinas, que van y vienen. Venimos de las flores, ¿no? El reino animal, el reino vegetal. Estamos en la naturaleza, se repiten los versos. Está la idea de ver, ¿no es cierto?, constantemente. Y el último instante, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. En la intimidad, ¿no? Chan, chan. Vine, claro, es un tango, ¿no? Es decir, vine de lo exterior y ahora voy a lo íntimo. Y en lo íntimo ya no es no volverán, sino no te querrán, es decir, a vos. Es un juego muy interesante el que hace Becker, con un manejo del lenguaje, con un manejo del verso tan natural, que por eso también el éxito que ha tenido en la memorización. Como ustedes verán, bueno, yo soy parte de esa escuela donde se hacían memorizar los poemas, ¿no?, y demás. Y que lo pongo en comparación en analogía con otra rima, creo que es la 73, estoy citando de memoria, que es la de que solos y tristes se quedan los muertos. Son octosílabos. Taparon su cara con un blanco lienzo, ¿no? Bueno, muy bien. Una niña que ha muerto, típico tema, ¿no? También macabro, ¿no? Una niña muerta. Y la llevan en el día, ¿no es cierto?, terrible, tocando todo ese silencio que rodea, y la entierran en la cripta, y él, ese momento, lo lleva a reflejar la soledad de la muerte. Yo les pido que cuando lean esa rima, o cuando la relean, o cuando la recuperen, voy a hacer una cosa que les va a llamar la atención, tal vez, que es, escuchen la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Yo no sé si Becker escuchó la Sinfonía Fantástica, pero hay temas en común entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque en medio de un clima de desolación y hasta de desesperación, ¿no? En el caso de la Sinfonía Fantástica, el Dies Irae, ¿no?, que es ese tan 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 tan, sí. Exacto, ¿no? Las campanas sonando. El leitmotiv del Dies Irae, Dies Irae. Exactamente. Perdón. Exacto, claro. Pido disculpas a todos los cantores. En medio de eso, o sea, en medio de esa tristeza que parece que está invadiéndolo todo, lo irónico, el flautín. El flautín que es, como bien dijo Diego, la idée fixe, dicen los franceses, el leitmotiv, vamos a decir que es más claro, del tema del amor de la primera parte, burlado en la última.
tocado con una flauta, con un flautín, para ser más exacto. Bueno, en el poema de Bécquer, ¿qué es? El silbido del sepulturero. Ha enterrado a una niña, están todos, y de pronto el sepulturero cumplió eso y se pone, ¿no es cierto?, la pala en el hombro y se está yendo, ¿no? Lo imaginamos absorto en otra cosa. Bueno, pero está, estoy pensando así muy lateralmente o muy diagonalmente. O sea, se me viene el acto, el inicio del acto quinto en Hamlet. Claro. Que es muerta Ofelia, al final del acto cuarto, que es muy lindo lo que dice. Cuando se entierran a Yorick. Exactamente, y toda esa cuestión del sepulturero ahí, que después viene, no, alas por Yorick, cuando ahí es donde Hamlet toma la calavera. Está esta cuestión, ¿no? Sí, es decir, sí. En un ámbito de penuria, de sufrimiento, de muerte, hay un alivio cómico. Claro, exacto. El alivio de luto, diríamos. El alivio de luto, como se decía. ¿no? Si reírse en un velorio, qué sé claro. yo. Yo ya estoy diciendo pavadas. No, pero Bécquer y Berlioz, y en este caso Diego agrega muy bien Shakespeare, ¿no? Esa cosa del estamos en un ámbito que uno dice bien, es un día de ira, es el día de la tristeza, es el día de la muerte, y de pronto aparece ¿cómo decirlo? La sombra, si se quiere, o la luz, depende de cómo lo veamos, de lo cómico, de lo risible, de lo grotesco, ¿no? Este sepulturero yéndose con la pala, ¿no? Después de haber enterrado a una niña, ¿no? Una cosa terrible, y, ¿no es cierto?, en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, el flautín tocando el tema del amor en tono burlesco, ¿no? Uno dice, no puede ser, ¿no? En medio de un tema de tristeza infinita. Por eso digo, releerlo, revisitarlo, ver que trabajó con ciertos conceptos del romanticismo, pero los revirtió, los volvió a tratar y trabajó muy sabiamente el verso español, de forma tal que es una poesía que invade la memoria, ¿no? Es muy difícil no acordarse un verso de Bécquer porque es muy pegadizo en algún sentido, es muy fácil de... ¿Cómo desembarazarse de Bécquer tendría que ser, ¿no? Es muy fácil. Para volver a embarazarse. Claro, totalmente. Dicen que era un melómano, bueno, un melómano, pero fanático de la ópera. Sí, exactamente. Trabajaba muy bien con eso en la memoria porque le gustaba mucho Donizetti, aparentemente. Y bueno, todo ese tema del bel canto y demás. Pero bueno, claro. Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas como para empezar. Tiene otras obras menos conocidas, pero también de igual profundidad. ¿No? Hay artículos, sí. Es un autor que vale la pena, es un autor clásico, por supuesto, al día de hoy sigue siendo clásico. Y muy bien, como decía Sebastián, a veces hay que desembarazarse, y por desembarazarse entendemos salir un poquito del análisis escolar, del libro de escuela. Como han hecho, decir, bueno, vamos a explicar rima y versificación con Volverán las oscuras golondrinas, exacto. Bueno, y está. Buscamos toda la cantidad de sílabas y si hay sinalefa y todas las cosas esas que se enseñan vilmente en las escuelas secundarias que no sirven para nada si no tiene un sustento más profundo que es entender la poesía desde otro lugar. Pero para eso están nuestros colegas amigos de Verso a Verso que cada jueves, un par de jueves al mes, hacen una tarea interesante y con mucho esfuerzo. Así que les pedimos, por favor, que vean los programas de Verso a Verso, que compartan el contenido. Está dedicado a la poesía. Es poesía. Nosotros hoy nos metimos un poquito en ese terreno, pero bueno, nobleza obliga, Bécquer así lo amerita. Sebas, ¿nos vamos? Sí, señor, como usted diga. Un placer, como siempre, volver a encontrarnos. ¿La carroza ya lista? La carroza está lista, es momento de seguir viaje y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, como siempre decimos, a seguir leyendo y que tengan muy buena semana. Adiós. Gracias.